Hola, hoy quiero hablar de ciencia ficción, pero antes quiero hacer una breve introducción con una bonita historia que al parecer ocurrió en 1950 en uno de tantos congresos que hacen los científicos para gastarse el presupuesto, fumando, comiendo, bebiendo y charlando. En una de esas charlas, que digamos ocurrió en Italia, en un congreso que se llevó a cabo en Roma, Enrico Fermi, junto con Konopinski, Teller y algunos más, estaban discutiendo acerca de la en ese momento nueva ecuación de Drake, que da el número de civilizaciones extraterrestres que puede haber en nuestro grupo local, en nuestra galaxia local, que es la Vía Láctea. Fermi llega a preguntar entonces, si son tantas, ¿dónde están todas esas civilizaciones que no dan señales de vida? Eso es lo que se llegó a conocer como paradoja de Fermi. Si hay tantas, si hay la posibilidad de que existan tantas civilizaciones, tantos planetas habitados, ¿dónde están? ¿Por qué no se escucha el ruido que producen? ¿Por qué no están radiando en alguno de los muchos canales que hay? En alguna de las muchas longitudes de onda en las que podrían estar radiando. ¿Por qué no se oyen? Eso es lo que se llama como paradoja, es lo que se conoce como paradoja de Fermi. Hay una respuesta que aparece en un artículo reciente que salió este año que se titula de Deforestación y sostenibilidad de la población mundial, un análisis cuantitativo de Marco Bologna y Gerardo Aquino. Aparece en Scientific Reports de Nature Research. Este año salió. En ese artículo dan la respuesta a lo que se llama paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? Están muertos. Todas las civilizaciones murieron. ¿Por qué? Bueno, el artículo que acabo de mencionar, el artículo de Aquino y Bologna, trata acerca del problema de la deforestación, junto al problema del calentamiento global, que es un problema debatido. El de la deforestación es uno de los más importantes que estamos enfrentando hoy día debido a nuestra civilización tecnológica, más bien diríamos al estilo de economía que llevamos, al estilo predador de economía que tenemos. Entonces, ellos van a modelar ese problema de la deforestación global. La deforestación global es un hecho. De acuerdo a sus datos, cada año se deforestan 2 por 10 a la 5, o sea, 200,000 kilómetros cuadrados de bosques por año. Con esa tasa de deforestación en 200 años como límite máximo, habríamos acabado con todos los bosques del planeta. La deforestación no está sujeta a una discusión como el calentamiento global. La deforestación ocurre todo el tiempo porque es un hecho intencional de los seres humanos. Deforestamos bosques porque necesitamos energía, necesitamos consumir, necesitamos crecimiento económico, necesitamos crecer poblacionalmente. Entonces, ellos van a modelar esta dinámica en dos etapas. En la primera etapa van a suponer que los seres humanos son predadores y que los bosques son las presas. Entonces, las ecuaciones van a ser similares a las ecuaciones de Lotka-Volterra. Por eso les digo, nunca dejen muy lejos de ustedes este libro, no lo dejen muy lejos. El estudio de los ecosistemas modelos a través de ecuaciones diferenciales. Esto lo están haciendo estos señores. No son exactamente las ecuaciones de Lotka-Volterra, son lo que se llama las ecuaciones de la dinámica logística. Y son un poco más complicadas que las de la Lotka-Volterra, pero no mucho. Les añaden un término no lineal. Las de Lotka-Volterra tienen no linealidades que se llaman débiles. Estas tienen una no linealidad singular, que es cuando aparecen potencias negativas de las variables. Pero olvidemos eso por el momento. Es una ecuación en donde se modela un predador y una presa. ¿Qué va a pasar cuando hacen este modelado? Bueno, voy a leer la conclusión. Aquí la tengo. Conclusión: colapso catastrófico de la población humana debido a agotamiento de recursos, probabilidad de supervivencia del 10%. Es decir, que en 9 de cada 10 escenarios estamos muertos, extintos, o la población se reduce a niveles muy, muy bajos. Son ahorita 9,000 millones. Una catástrofe quiere decir que se bajen a unos 100, 200 millones. Es una catástrofe. Sin embargo, cuando se baja a esos números, los bosques pueden volver a crecer, porque los seres humanos ya no tendrían la capacidad reproductiva que hoy tienen. Pues bien, estos señores, esa es su conclusión cuando hacen ese modelado
bajo las premisas de su modelo depredador-presa. ¿Qué más le añaden al modelo, al sistema? Malthus, recordemos a Malthus, esa afirmación que hace Foucault de que Malthus realmente descubre un campo de probabilidades en el estudio de la población, un campo de objetividades, un campo de situaciones que están más allá de la voluntad de los seres humanos, mientras que Marx pretende que eso está dentro de la voluntad de los seres humanos. Vamos a discutir esto ahora más en detalle. ¿Qué quiere decir que está dentro de la voluntad de los seres humanos o no está dentro de la voluntad de los seres humanos? Malthus, pues, pensaba que estábamos ya a punto del colapso hace 300 o 200 años. Estos señores creen que estamos a punto del colapso en poco tiempo, 200 años máximo como límite máximo, 100 como límite mínimo, quizá menos. ¿Qué variable le faltó a Malthus en su dinámica de la población? Ellos también tienen un modelo que podríamos llamar neomalthusiano. Los modelos de predador-presa son neomalthusianos. ¿Qué le añaden? Le añaden el crecimiento tecnológico, la capacidad de absorber energía que tienen los seres humanos de su medio. Cuando los seres humanos llegan a tener cierta capacidad de absorción de energía, pueden abandonar el planeta. Eso es lo que se llama el límite de Dyson. Cuando finalmente los seres humanos llegan a tener cierta capacidad de extraer energía de las fuentes naturales, antes de que se agoten, pueden abandonar el planeta. Pero si no lo logran, sencillamente colapso catastrófico. Para ello utilizan un modelo, se llaman modelos estocásticos multiplicativos. Se modelan con una ecuación diferencial estocástica multiplicativa. La del modelo del movimiento de Brown es una ecuación diferencial estocástica que se conoce como ecuación de Langevin y esa es con un proceso aleatorio aditivo. En el caso de esta ecuación diferencial es con un proceso aleatorio multiplicativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: la capacidad tecnológica, el avance técnico, eso es lo que se refiere, el avance técnico. Si avanzamos técnicamente, nosotros vamos a poder aprovechar mejor la energía y entonces podremos sobrevivir si tenemos cada vez mejor tecnología. ¿Por qué modelan el crecimiento tecnológico con una ecuación diferencial aleatoria y no con una ecuación determinista? Bueno, porque todos sabemos que los gobiernos son los que deciden cuánto se invierte en ciencia y tecnología, es decir, en avance tecnológico. Hay gobiernos que le meten mucho dinero y hay gobiernos que no le meten nada. Por eso, en realidad, el crecimiento tecnológico no depende de la capacidad de los científicos, depende de los gobernantes y estos se comportan aleatoriamente. Son otro campo de aleatoriedad, otro campo de regularidades, de objetividades. No dependen de la voluntad de nadie. Si nos llega un líder populista cavernario que no le interesa la ciencia, pues bueno, ni modo, eso llegó, eso quiere la masa. Si nos llega alguien letrado que de verdad sabe de ciencia e invierte en ello, pues nos tocó también en suerte. Por eso se modela el crecimiento tecnológico como un proceso aleatorio y ellos lo modelan como un proceso aleatorio, estocástico, multiplicativo de ruido blanco, con algunas modificaciones que lo hacen un proceso aleatorio de Poisson. Por lo tanto, para conocer la distribución de probabilidades y derivar de ella los tiempos aleatorios que están involucrados en este proceso, las escalas temporales, utilizan la ecuación de Einstein-Fokker-Planck. Bien, pero la conclusión es esa. La humanidad va a la catástrofe. Estamos a punto de llegar al límite en el que la población humana preda todos los recursos y empieza a caer la población humana hasta un límite que podría ser la extinción. Seguramente no va a ser la extinción, va a ser una reducción catastrófica de los niveles de poblamiento humano en el mundo que van a permitir que vuelva a crecer la flora, la vegetación. Por eso ellos dicen y comentan y creen que esa es la solución a la paradoja de Fermi. Todas las civilizaciones que hay en el cosmos han pasado por este mismo proceso en la medida en que suponemos que todos están sujetos a las leyes de la termodinámica y que necesitan extraer energía de su medio ambiente para sobrevivir y para avanzar como civilizaciones.
llega el momento en el que enfrentan el agotamiento de recursos, fracasan y mueren. Nosotros, al parecer, nos dicen ellos, estamos en ese punto, casi llegamos a ese punto en el que estamos en la catástrofe. Proponen cambiar la civilización que tenemos, que es una civilización centrada en el crecimiento económico, sin tener en cuenta el ecosistema, sino únicamente tomando en cuenta las necesidades y deseos humanos, las necesidades y deseos de la población, sin tener en cuenta el ambiente en el que se desenvuelve esa población. Extraemos todo lo que podemos, predamos todo lo que podemos, pero no nos fijamos ni nos ponemos un límite para ese predamiento. Ellos proponen cambiar a un tipo de civilización en el que no se tengan esas características, en el que se tome más en cuenta el ambiente. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo entronca esto con la ciencia ficción? Bueno, miren, vamos a platicar ahora de un señor que se llamó, porque murió en 2009, que se llamó James Ballard. Este libro es un libro de entrevistas con el señor James Ballard. Y para tener un contexto más adecuado hay que tener presente su obra, que sus cuentos, que son de lo mejor que él tiene. Hay muchos novelistas que son muy buenos novelistas. Philip K. Dick es un muy buen novelista de ciencia ficción. Sus novelas son maravillosas, pero sus cuentos son muy flojos. Por ejemplo, recuerdo en este momento el cuento Los Defensores, que me parece bien en el volumen 1 de los cuentos completos que publicó Minotauro. Viene en el volumen 1, se llama Los Defensores. Es un cuento muy malo, pero cuando lo volvió novela, cuando lo desarrolló más en mayor espacio, cuando lo hizo novela, que se llama La Penúltima Verdad, es una novela maravillosa. Se la recomiendo mucho. Bueno, este señor tiene, bueno, qué decir, tiene el talento para escribir buenas novelas y muy buenos relatos. Aquí está su obra completa. ¿Qué tiene que ver con lo que hemos discutido anteriormente, con el fin del mundo? ¿Qué tiene que ver con esa dicotomía que mencionaba Foucault entre el Malthus, que descubre una regularidad en la población, y el Marx, que cree que puede pensar a la población desde las categorías del idealismo hegeliano, es decir, desde la voluntad? La población puede organizarse a sí misma y generar estructuras de voluntad que van a llevar a la revolución. Por decirlo en términos muy abruptos, muy malos si quieren, pero más o menos es así. La conciencia de clase se va a formar, que es tenemos la población. La conciencia de clase es una autoorganización de esa población en un sujeto histórico que va a derrocar al sistema de reproducción capitalista. Hasta el día de hoy ese sujeto histórico no se ha formado, lo cual quiere decir que hasta el día de hoy la hipótesis de que la voluntad se puede formar, la conciencia de clase puede formar una autoorganización en los movimientos de masas, ha fracasado. No se ha visto en la práctica que funcione. Sin embargo, lo que sí se ve que funciona es concebir a la población como un campo de regularidades sobre el que los gobiernos pueden influir. Obviamente los gobiernos de hoy día no pretenden influir sobre las poblaciones para que dejen de consumir, porque las poblaciones mismas no quieren dejar de consumir. La interconexión hace que unas sociedades se vean unas con otras, y lo que los mexicanos ven en la sociedad norteamericana, que es un consumo desenfrenado, es lo que ellos quisieran. Ellos quisieran consumir lo mismo que con el nivel de energía, el nivel de consumo de energía que tiene un gringo, lo quisiera tener un mexicano. Y eso lo tiene ya en su cabecita. Y para sacárselo está difícil. Por más que hoy día nos vengan con alegatas de nada más tener un par de zapatos, la verdad lo dudo mucho. Porque quien eso predica vive en el lujo más extremo, es decir, con un gasto de energía suntuario enorme. Bueno, olvidémonos de eso, vayamos a lo importante, que es Ballard. ¿Qué tiene que ver el señor Ballard, su obra? ¿Qué tiene que ver con estas lucubraciones neomalthusianas sobre el fin del mundo, que existen a derechas y a izquierdas? Pero sobre todo, aunque a los que se creen de izquierda y pregonan el fin de la humanidad por el desarrollo del capitalismo, bueno, es una teoría neomalthusiana. Marx nunca creyó en Malthus, lo insultó hasta que se cansó. Entonces,
Todos los marxistas tienen esa vena, siempre les gusta desdeñar a los neomalthusianos. Bueno, pero vamos a esto. Los cuentos de Ballard, si leemos sus entrevistas, vamos a tener acceso a lo que se llama, a lo que yo llamo, porque creo que nadie más lo llama así, crítica ballardiana. La crítica ballardiana la crítica ballardiana de la obra de James Ballard consiste en entresacar de las entrevistas que concede Ballard un esquema interpretativo de sus cuentos y relatos. El esquema interpretativo es más o menos así. Ocurre una catástrofe en el mundo sumergido, ocurre finalmente el calentamiento global y el planeta se inunda. En la sequía, finalmente, la contaminación industrial impidió la formación de nubes en el cielo y el mundo se secó. En el mundo de cristal, que es el más hermoso pero a la vez más extraño de sus cuentos, una enfermedad del tiempo acontece y toda la gente se queda pasmada en la eternidad. Pero bueno, vamos a las dos que mencioné antes, el mundo sumergido y la sequía. Claramente se nota ahí que son desastres, pero ¿cuál es la respuesta de la humanidad? Generalmente Ballard deja a la humanidad de lado. La crítica ballardiana concibe que Ballard se centra en el individuo, no en toda la población, aunque Ballard mismo declara que sus ideas en esas épocas, cuando escribió esas novelas, eran ideas muy vastas, tenían que ver con grandes conglomerados biológicos, y eso se nota en sus cuentos. Hablan de enormidades espaciales, del fin del universo, del fin de la raza humana, del fin de los reinos biológicos. Pero bueno, en las voces del tiempo es donde junta todo y habla del fin del universo, del fin de los reinos biológicos, del fin de la sociedad humana. En la sequía nos habla del fin de la sociedad tecnológica, y en el mundo sumergido nos habla del fin de la especie humana. Pero hay algo importante aquí. Ballard sostiene en sus relatos que los seres humanos tendemos a tener fallos en nuestra racionalidad. Fallamos cuando razonamos acerca de nuestra condición. Es decir, nunca podemos librarnos de la alienación, por utilizar el escurridizo lenguaje marxista, pero él no le da esa connotación de que estar alienado es estar mal. Él cree, o eso es lo que dice en sus entrevistas, sus cuentos son otra cosa. Que a los críticos ballardianos les dé por tomar la palabra de Ballard como la última interpretación de sus cuentos, pues bueno, eso es asunto de ellos. En sus entrevistas menciona eso. Él considera que la especie humana tiene esa incapacidad tremenda de razonar sobre lo que más le conviene. Prefiere razonar sobre sus placeres inmediatos, sobre búsquedas metafísicas, por llamarles de alguna manera. Vamos a poner el ejemplo del mundo sumergido. La humanidad finalmente se encontró con su destino, subió la temperatura, se deshielaron los polos y subió toda el agua y se hundieron las ciudades. La temperatura media del planeta subió hasta 55, 56 grados. Perdón, la temperatura media del planeta subió hasta 30 grados, lo cual quiere decir que las temperaturas pueden elevarse hasta 55, 60, 70 grados al mediodía en el Ecuador. En el polo las temperaturas estarían alrededor de 35, 40 grados, más o menos. Y en buenos días unos 30 grados. Entonces, en ese planeta ya muy caliente, donde los seres humanos ya como mamíferos no pueden sobrevivir, porque los mamíferos, los seres de sangre caliente, somos seres de sangre caliente, tendemos a hacernos pequeños con las altas temperaturas, no podemos crecer. Los que sobreviven mejor son los insectos y los reptiles y ciertos vegetales. Se vuelven enormes junglas como las del Triásico, las del Jurásico. Empiezan a crecer los insectos y empiezan a crecer los reptiles. Por supuesto, para que eso acontezca, como es un proceso biológico, pasan miles de años, millones de años. Mientras tanto, la humanidad se extingue. ¿Pero qué hacen los seres humanos? De acuerdo a Ballard, los seres humanos están guiados por pulsiones que los llevan prácticamente a la muerte, pulsiones que son las mismas pulsiones que les impiden detenerse en su loca carrera hacia la destrucción. Es decir, los seres humanos no pueden
no pueden controlar esa ansia de consumir, en este caso. La economía sería, pues, en este sentido, una consecuencia de esa imposibilidad de los seres humanos de controlar sus instintos, de controlar sus pulsiones, para no llamarle instintos, y utilizar una palabra freudiana que tanto le gustaban a Ballard, de controlar sus pulsiones. Por lo tanto, no vamos a ser capaces de contener el calentamiento global y no vamos a ser capaces de controlar la deforestación global. Eso es lo que nos diría Ballard, eso es lo que contendría allí. Tenemos fallos en nuestra racionalidad, no razonamos adecuadamente, nos dejamos llevar por nuestros impulsos. En pocas palabras, o para decirlo de otra manera, no vamos a ser capaces de obtener la conciencia suficiente, la conciencia de clase, para liberarnos de este sistema predador del capitalismo. No se vayan muy lejos y continuemos leyendo charlatanes. Muchas gracias.